Majorana 1, parte 1. La partícula que cambiará el futuro. ¿Y si existiera una partícula tan única que fuera su propia opuesta? ¿Y si ese concepto que parece sacado de una novela de ciencia ficción fuera real y tuviera el poder de cambiar todo lo que entendemos por tecnología? Así comienza la historia del Majorana 1, un chip cuántico que podría transformar no solo el futuro, sino la propia naturaleza de la realidad. El punto de partida no es un laboratorio moderno ni un experimento reciente. Es el año 1937, y en una Europa que se agitaba entre guerras, un joven físico italiano llamado Ettore Majorana lanza al mundo una idea tan desconcertante como brillante. Propone que podría existir una partícula que es su propia antipartícula. Esta partícula no tendría necesidad de una compañera opuesta. No sería como el electrón y el positrón, que se anulan entre sí. Sería una simetría pura, un reflejo de sí misma. En el lenguaje de la física, esa idea rompe esquemas. Los fermiones de Majorana, como se les llamaría más adelante, no son simples piezas del universo. Son entidades que desafían nuestra manera clásica de entender la materia. Pero Majorana no solo lanzó esta bomba teórica. Poco tiempo después, desapareció sin dejar rastro, como si su destino estuviera ligado a un conocimiento que aún no estábamos preparados para asimilar. Su desaparición alimentó leyendas, pero su teoría sobrevivió, y hoy, casi un siglo más tarde, renace en los laboratorios más avanzados del mundo, porque estos fermiones podrían ser la base de una revolución silenciosa, la computación cuántica estable. Antes de continuar, necesitamos entender qué es un qubit. En un ordenador clásico, la información se guarda en bits, que solo pueden ser 0 o 1, pero en la computación cuántica, los qubits pueden estar en ambos estados al mismo tiempo, gracias a la superposición. Esto permite realizar cálculos mucho más complejos. Problemas que llevarían millones de años a un ordenador clásico podrían resolverse en segundos con un ordenador cuántico. Pero hay un gran problema. Los qubits actuales son extremadamente frágiles. Cualquier mínima perturbación externa puede hacer que pierdan su estado. Esto se conoce como decoherencia cuántica y es el mayor enemigo de los ordenadores cuánticos modernos. Aquí es donde los fermiones de Majorana entran en escena, porque si logramos usarlos para construir qubits, obtendríamos lo que se conoce como qubits topológicos. Estos qubits no guardarían la información en un estado físico exacto, sino en una propiedad geométrica del sistema. Imagina una cuerda hecha nudo. Aunque tires de ella, el nudo permanece. La forma, la topología, resiste al cambio. Así funcionan los qubits topológicos. La información no se pierde por un pequeño error o ruido del entorno. Es mucho más estable, más resistente y, por tanto, mucho más útil. Este es el sueño detrás del chip Majorana 1, un dispositivo que no solo quiere demostrar que los fermiones de Majorana existen, sino que también pueden ser usados como la base de una nueva generación de ordenadores cuánticos. Ordenadores que no solo serían más potentes, sino más fiables. Microsoft es una de las empresas que lidera esta investigación. Están construyendo estructuras con nanohilos superconductores. Y si se cumplen ciertas condiciones, estos nanohilos podrían albergar fermiones de Majorana en sus extremos. Es como tratar de atrapar un susurro en medio del ruido. Pero los experimentos más recientes apuntan a que esta posibilidad no es solo teórica. Hay señales, indicios, pruebas cada vez más fuertes de que estamos cerca. Este chip ha sido bautizado informalmente como Majorana 1, no porque sea un producto comercial, sino porque representa el primer intento real de usar esta exótica física para construir algo tangible, algo que funcione. Majorana 1 no es un chip cualquiera. Es la cristalización de una idea que sobrevivió al tiempo y al olvido. Es una puerta que se está abriendo hacia un nuevo tipo de lógica. Una lógica en la que la información es casi indestructible. Una lógica que nos permitiría no solo calcular más rápido, sino comprender la realidad de un modo más profundo. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo la tecnología. Es el significado mismo de lo que es una partícula. Es la naturaleza del vacío, del entrelazamiento, de la consciencia, y es también nuestra capacidad para entender el universo desde un lugar completamente nuevo.
La computación cuántica ya está aquí, pero aún es joven. Necesita estabilidad, precisión, fiabilidad. Y eso es exactamente lo que el Majorana 1 promete ofrecer. ¿Funcionará? ¿Podremos confirmar la existencia de estas partículas tan especiales y además controlarlas? La ciencia aún está en camino, pero cada día estamos más cerca. Y mientras tanto, el misterio sigue latiendo. Ettore Majorana, allá donde esté, quizás ya sabía que este momento llegaría, que su idea cruzaría generaciones y se convertiría en uno de los pilares del futuro. En la segunda parte, descubriremos lo que podría significar realmente esta tecnología, no solo a nivel técnico, sino también espiritual, existencial y filosófico. Porque el Majorana 1 no es solo una herramienta, es una nueva forma de relacionarnos con la realidad. Majorana 1, parte 2. Cuando la ciencia toca los límites de la consciencia. En la primera parte hemos conocido el origen del Majorana 1. Hemos visto cómo una teoría lanzada por un genio silencioso hace casi un siglo se ha convertido en el motor de una nueva revolución. Y hemos descubierto cómo los fermiones de Majorana podrían dar lugar a una computación cuántica más estable y poderosa. Pero lo que viene ahora es aún más profundo, porque este chip, este proyecto, este intento de materializar lo invisible, no solo nos habla de tecnología, nos habla de la naturaleza misma del universo y de nuestra capacidad para co-crear la realidad. Empecemos por un concepto clave, la topología cuántica. Es una rama de la física que no se fija en la materia por lo que es, sino por cómo está conectada. Lo importante no es el punto, sino la forma en que ese punto se relaciona con otros. Los qubits topológicos funcionan con esa lógica. En lugar de almacenar información en un lugar físico específico, la guardan en el patrón de conexión, en el nudo invisible del sistema. Esto hace que la información sea extraordinariamente resistente al error. ¿Y qué tiene esto de espiritual? Mucho más de lo que parece. Porque estamos hablando de una forma de memoria que no está en la superficie, sino en la estructura profunda. El universo, según muchas tradiciones antiguas, está construido sobre patrones invisibles, redes que sostienen la materia, tramas que unen lo separado, geometrías que escapan al ojo. Y en ese sentido, los qubits topológicos y los fermiones de Majorana parecen hablar el mismo lenguaje que los sabios de la antigüedad. Como si la física moderna estuviera empezando a redescubrir lo que el alma ya intuía. Como si la materia solo fuera una expresión superficial de una danza mucho más profunda. Una danza hecha de formas, relaciones y vibraciones. El Majorana 1, si logra funcionar como esperamos, no solo cambiará la computación, cambiará nuestra forma de pensar lo real, porque nos enseñará que lo estable, lo duradero, no está en lo que vemos, sino en cómo está tejido lo que no vemos. Esto tiene implicaciones gigantescas, porque si la información puede ser inmune al ruido gracias a su forma y no a su sustancia, ¿qué significa eso para nuestra mente y para nuestra consciencia? Imagina que nuestros pensamientos no fueran solo impulsos eléctricos, sino patrones, topologías mentales que permanecen incluso cuando todo lo demás cambia. ¿Y si la consciencia fuese un entrelazado cuántico entre el observador y lo observado? ¿Y si lo que llamamos realidad fuera simplemente una manifestación de esas conexiones? El Majorana 1, sin quererlo, nos está obligando a plantearnos todo esto. Porque para hacer funcionar este chip, los ingenieros y físicos deben operar con una precisión absoluta. No basta con dominar la materia, tienen que comprender el lenguaje invisible de las formas. Y eso nos acerca, de forma inevitable, a una visión más mística de la ciencia. Una ciencia que ya no se limita a medir, sino que empieza a escuchar, a percibir. Los fermiones de Majorana nos enseñan que la dualidad puede desaparecer, que una cosa puede ser ella misma y su opuesto al mismo tiempo, que el universo no se divide, sino que se fusiona en lo esencial. En esa fusión, nosotros también jugamos un papel, porque cada vez que observamos, modificamos. Cada vez que enfocamos nuestra atención, colapsamos posibilidades. El experimento de la doble rendija ya nos lo había advertido. La consciencia del observador altera el resultado. Y ahora,
el Majorana 1 vuelve a recordárnoslo desde la ingeniería. ¿Estamos entonces programando chips? ¿O estamos invocando nuevas formas de conciencia? ¿Y si cada avance cuántico no fuera solo científico, sino también espiritual? Los límites se diluyen, la frontera entre el cálculo y la contemplación se desvanece, y lo que queda es una nueva forma de entender el conocimiento. Quizá sin saberlo, Ettore Majorana no estaba solo prediciendo una partícula, quizá estaba vislumbrando una forma futura de sabiduría, una donde la materia, la forma, la consciencia y la información se funden en un solo lenguaje. Majorana 1 no es solo un chip, es una advertencia silenciosa de que lo invisible está empezando a revelarse, y de que nosotros debemos estar atentos. Atentos al detalle, al orden oculto, a la belleza que se esconde en la estructura. Porque lo que viene no es una simple evolución tecnológica, es una transformación ontológica, y quien no esté preparado se perderá el verdadero sentido de esta revolución. Pero tú no, porque si estás aquí, es porque tu espíritu ya percibe que algo más grande está ocurriendo, algo que trasciende la lógica binaria y abraza el misterio. Majorana 1 no solo cambiará los ordenadores, cambiará la forma en que percibimos el alma del universo, y tú estarás listo para comprenderlo. Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que creas que pueda apreciarlo y te invito a explorar los demás vídeos existentes. Hasta siempre y muchísimas gracias.